venezolano que aprueba este proyecto y lo presentan en Chile como el Código de 1855, que es una copia idéntica a nuestro Código Civil de 1906, establece que las leyes que interesen al orden público y a las buenas costumbres no pueden eludirse ni modificarse en las convenciones de los particulares. Un estatuto es una norma subordinada a la Constitución y a la ley, y en ningún momento un estatuto puede estar en contra de la ley y menos en contra de la Constitución, porque sería atacado de inconstitucional. Usted puede poner en un estatuto lo que estime conveniente. Ahora, el problema es que los estatutos los aprueban los partidos y tienen que ser presentados al Tribunal Supremo Electoral para que los aprueben. Entonces yo, repito, no estoy contra una posición de esa. Usted me pregunta objetivamente, como profesional de la abogacía, el tema y yo le contesto. Pero en última ratio será el Tribunal Supremo Electoral quien diga la última palabra. Pero entiendo que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral debe fallar o resolver conforme a la ley. Por eso le citaba yo que el doctor Rodas Alvarado decía que la ley es el único aglutinante de la sociedad. Fuera de la ley estamos en la barbarie, en la anarquía, en la selva bruta. Abogado Mejía. Bueno, es incompatible totalmente, dice el abogado Ramos-Soto, una candidatura por consenso. Mire, no comparto ese criterio. Sí es cierto de que lo que él ha referido con relación a la jerarquía de las leyes, esa es parte de las teorías generales del derecho. Sin embargo, el abogado no ha señalado qué artículo de la Constitución se opone a que haya una candidatura de consenso. Yo, en cambio, y por contra, puedo decir de que hay 3 o 4 artículos, y en la ley electoral también, y en las convenciones internacionales, y en la ley específica, que es la que regula el funcionamiento de nuestro partido, que es los estatutos aprobados por el Tribunal Electoral y que han sido revisados para ver si se contraponen a normas de mayor jerarquía, y que al haber una ley especial para regir un ámbito, se supone que esa ley electoral prevalece sobre las demás, siempre que no esté en contra. Y puedo decir así sobre 2 o 3 artículos de la Constitución. Primero, el 47, que dice: los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho pública cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución y la ley para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. El 45, se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país. 70. Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie está obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe. Esto viene respaldado por preceptos incorporados a la legislación de Honduras, porque son tratados o convenios internacionales aprobados por el Estado, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que es muy importante para toda la América, la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana. Todos estos hablan del sistema democrático, del derecho que tiene todo ciudadano a ser electo, a participar. Y en resumen, yo creo que lo más importante de todos esos pactos que ayudan a este tema es que en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos dice: todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y finalmente, en la ley electoral, dice que en el artículo 116, que las corrientes o los movimientos existen en función de que presenten candidaturas en todos sus niveles: nivel presidencial, nivel de Parlamento Centroamericano, nivel de corporación municipal y diputaciones.
nosotros vamos a presentar candidaturas en todos esos niveles. La candidatura de cada una de las corrientes para el nivel presidencial es la candidatura de Xiomara Castro. Ella va a ser votada por cada una de las corrientes y va a haber diferentes resultados, porque el elector puede abstenerse, puede votar nulo, puede no querer votar por ella, pero necesita una ratificación, que es lo que llamamos elección, porque la decisión hasta este momento es una decisión simplemente de las corrientes o de la estructura partidaria, más no de los votantes. Hay otro artículo importante en la ley electoral que respalda esto, y es que el nivel electoral de los diputados al Parlamento centroamericano salen electos por el cociente electoral de la papeleta presidencial. Quiere decir que si el tribunal no quiere inscribir a Xiomara en la papeleta, entonces ¿cómo se van a elegir los diputados del Parlamento Centroamericano si en eso cada una de las corrientes tiene su propia nómina de candidatos? Entonces, volviendo al punto inicial que ha planteado el abogado Osvaldo Ramos, yo creo que tanto la ley más elevada en la jerarquía, que es la Constitución, como la de menor jerarquía, en materia electoral y el tribunal mismo, están creados no para obstruir la democracia, sino para facilitarla, no para intervenir en la vida de los partidos. ¿Qué más elevado si un partido logra un consenso sobre una candidatura única? Eso lo permite la ley de todas las formas, porque es parte de la vida interna. Y el artículo 102 de nuestros estatutos, aprobado por el tribunal, y por lo tanto que deviene ley para nuestro partido, ley específica, lo permite claramente. Entonces no veo cómo pueda haber una oposición legal a una participación que es totalmente respaldada por todas las normas aprobadas por el Estado de Honduras. A mí me parece que el problema es más de orden político, como muchos de los problemas que ha habido en el tribunal y que se han resuelto siempre por la vía política, porque ustedes saben que el derecho constitucional y el derecho electoral es son los más políticos de los derechos. Y el problema de fondo es que en una candidatura de consenso en la que cada una de las corrientes va a votar, hay una sumatoria de votos, y eso puede establecer una mayoría para ese candidato frente a aquellos candidatos que surjan de partidos donde hay disputa por la candidatura presidencial. Correcto, abogado Ramos Soto. Obviamente que lo que acaba de expresar el abogado Arístides Mejía lo establece la Constitución y la ley electoral. Sin embargo, no hay que olvidar los principios nodales de la Carta Fundamental de la República. Verbigracia, el artículo 64. No se aplicarán leyes, disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución si las disminuyen, restringen o tergiversan. Y fundamentalmente el artículo 320 reformado del decreto número 131 del 11 de enero de 1982, que establece que en caso de incompatibilidad entre una norma ordinaria y la norma constitucional, el juez debe aplicar la norma constitucional. Usted recuerda que en el adefesio que hicimos al final del mandato del presidente Suazo Córdoba, cuando se realizó la llamada alternativa B, entonces en ese momento se violentó totalmente todo el orden jurídico, pero cada una de las corrientes, verbigracia en el Partido Liberal, la del ingeniero José Simón Azcona Hoyo, la del abogado Efraín Bujirón, la del abogado Óscar Mejía Arellano y la del abogado Carlos Roberto Reina, todos ellos que Dios en la gloria los tenga, cada uno presentó su fórmula completa y también sus candidatos presidenciales y sus designados. En el Partido Nacional, en el caso de Rafael Leonardo Calleja Romero,
de Fernando Lardizábal Gilbert, de Juan Pablo Urrutia Raudales, que en paz descanse, presentaron también sus fórmulas presidenciales completas. Y hubo un ejemplo antes. ¿Recuerda usted la guerra de agresión del Salvador de 1969? A raíz de ese problema, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Central Hondureña de Trabajadores, CTH, y el presidente de la República, General López Arellano, a raíz del problema de la guerra con El Salvador, a raíz de que se había roto totalmente el proceso de integración centroamericana, a raíz de los destrozos causados en la costa norte por el huracán Francelia, hicieron una propuesta a los dos partidos históricos que existían en ese momento, Liberal y Nacional, para que se presentaran mediante un pacto de unidad nacional a elecciones con un candidato único. Entonces, ni Modesto Rojas Alvarado, ni Carlos Roberto Reina, ni Jorge Bueso Arias, ni los líderes más conspicuos del Partido Liberal, ni Ricardo Zúñiga Agustino, ni Mario Enrique Rivera López, que en paz descanse, aceptaron eso, sino que negociaron el famoso pacto político de unidad nacional. Reformaron la Constitución con tiempo para elevar el número de diputados a 64, reformaron el artículo 237 de la Constitución para elevar el número de magistrados de 7 a 9 e hicieron el pacto político de unidad nacional. Y dijeron entonces que el partido que ganara la presidencia sería el presidente de la República. El partido que ganara la presidencia, como eran 32 diputados liberales y 32 nacionalistas, tendría la presidencia del Congreso. El partido que perdiera tendría la primera vicepresidencia y el partido que ganara tendría la segunda vicepresidencia. Y así ocurrió con la Secretaría. Recuerde que contra todos los pronósticos en este debate entre el economista Jorge Bueso Arias y el abogado Ramón Ernesto Cruz, ganó sorpresivamente cuando todo estaba arquitectado y diseñado para que ganara el Partido Liberal. Y fue una sorpresa que el doctor Cruz ganara por 28,000 votos de diferencia. El presidente fue Ramón Ernesto Cruz, el presidente del Congreso Martín Agüero Vega, el primer vicepresidente del Congreso Carlos Roberto Reina, el segundo vicepresidente el profesor Víctor Cáceres Lara, el primer secretario el abogado Nicolás Cruz Torres, el segundo secretario Gustavo Gómez Santos. Como decía que el partido que ganara no tendría la mayoría de la Corte porque el Partido Nacional había negociado para perder, y de perder, pues el abogado Manuel Alfonso Cubero da Costa fue el presidente de la Corte. Entonces yo quiero decirle que en estos casos, vea usted que siempre se presentaron candidatos presidenciales. No se puede en un proceso de elecciones primarias presentar una fórmula incompleta o que varias corrientes lleven un solo candidato presidencial. Es mi criterio jurídico. Ahora, si quieren hablar políticamente, ya decía Hegel que en la política no funcionan los axiomas de la geometría, pero eso es política, no es jurídico. Y yo creo que en este momento nosotros vivimos un Estado de Derecho y tenemos que enmarcar todas las actuaciones y resoluciones judiciales y administrativas dentro del marco de la ley. O sea, a su juicio entonces únicamente cabe una salida política, cabría una salida política no jurídica en este caso. Podría ser, pero eso es incompatible con el Estado de Derecho y con el respeto a la norma fundamental. Bueno, y estamos hablando únicamente, se menciona el caso de Xiomara Castro, pero en realidad no solamente es el caso de Xiomara Castro. El expresidente Zelaya, entendemos, hace así, abogado Ortiz Mejía, también va de candidato único a diputado. Va de candidato por el departamento del Ancho, sí. Bueno, y también la señora Lizy Flores, que es la embajadora de Honduras ante Naciones Unidas, también va de candidata única de dos movimientos. En la primera casilla como candidata a diputada por Francisco Morazán, que dice, por ejemplo, el artículo 182 de los estatutos del Partido Liberal, mediante el cual ella se postula. Ningún miembro del partido podrá participar en más de una nómina de candidatos a autoridades del partido o nómina de candidatos a los cargos públicos de elección popular. No, si no van a internas y se acabó el problema, mejor todavía. Mire, Armando, todo lo que usted ha dicho, su posición política, está bien
orientarla para los del tribunal. No es jurídica mi posición, Para, política. Jurídica y política. Vale, le leí aquí lo que dice los lo que estatutos. usted acaba de decir está bien es un consejo para los del Tribunal Electoral, que ellos no lleven a Honduras a una crisis política, solo por defender intereses políticos. Acuérdese que el tribunal está integrado por un magistrado nombrado por el Partido Nacional, que responde a los intereses del Partido Nacional, por un magistrado nombrado por el Partido Liberal, que responde a los intereses del Partido Liberal, y por otro que hace la comparsa, que es de la democracia cristiana. Que defiende, perdón, abogado, intereses del tribunal, intereses políticos, de partido. o que va a aplicar la ley. Entonces nosotros aquí, por usted, lo que acaba de decir usted, eviten una crisis y respeten la ley. Dígame, ¿cuál artículo de la Constitución, de los tratados o nuestra norma específica, que es el estatuto, se opone a la participación de Xiomara Castro ¿No le basta a usted en una candidatura única? El abogado Ramos Soto. No, porque le explicó que los estatutos no pueden estar sobre una norma fundamental. No, es que los estatutos no están contra la norma. No Porque están. dígame, en la ley, le acabo de leer yo cosas de la ley y de la Constitución. En la ley no hay ni una norma, ni una sola, que diga que están prohibidas las candidaturas de consenso. No hay ni una sola. Que me digan una norma o de la Constitución. Al contrario, usted sabe que lo que ha referido el abogado Ramos, que es parte muy importante de la historia de Honduras, tiene que ser analizado con un paralelismo en la evolución de las normas electorales. Nosotros venimos en el 49, del fin de una dictadura que duró 16 años. Pasamos en materia electoral a una elección que era de segundo grado. Los presidentes se elegían en el Congreso por parte de los diputados. Después se hizo otra evolución en los años 60. Después el problema que él señaló era porque en aquel tiempo, por eso se hizo la fórmula B, que era incorrecta de acuerdo a la Constitución, como muchas otras cosas incorrectas que se han hecho e inconstitucionales de verdad en el país, y algunas las ha hecho el tribunal y las puedo decir. Se hizo, solo déjeme terminar este argumento. El tribunal actuó mal, hoy va también a actuar mal el tribunal. Solo déjeme, no está actuando mal, no va a actuar mal, va a actuar conforme a la ley. Claro, pero ustedes van a respetar eso. Lo que yo quiero decir es que si usted ve la evolución, por ejemplo, ¿por qué se dio ese problema que señaló el abogado Ramos? Porque antes los candidatos se elegían mediante convención interna. Entonces los delegados los controlaba un candidato, se hacía elegir y no había participación democrática y generalmente se imponían candidatos, a veces se imponían candidatos, como ocurrió en esa ocasión, que no gozaban de respaldo popular. Urrutia era el candidato por el Partido Nacional cuando el que tenía la popularidad era Callejas, y el Partido Liberal ocurrió otro tanto. La solución fue reformar la ley electoral y hacer las elecciones primarias. Las elecciones primarias supusieron una ampliación de los derechos democráticos. Después acuérdese que otro Congreso reformó lo de la papeleta para que los diputados fueran elegidos por voto individualizado, no por plancha. Y así hemos ido evolucionando, de tal manera que tenemos una ley electoral que, como le repito, dígame qué artículo de la ley electoral o de la Constitución de la República o de los tratados prohíbe que Xiomara Castro participe en una contienda electoral donde hay diferentes movimientos como candidata de consenso. No hay ninguna. Abogado Ramos. Ninguna. Vean. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de lo legal. Lo que dice el abogado Aristides Mejía es cierto. Puede haber candidaturas de consenso. Por ejemplo, el PINO, la UD, la Democracia Cristiana, no van a elecciones primarias. Entonces, de consenso, ellos se ponen de acuerdo, lanzan su candidato presidencial, sus designados, su planilla de diputados, su planilla a diputados al Parlamento, y también las corporaciones municipales. ¿Eso es consenso? Es consenso. Correcto. Porque ellos pueden llegar a hacer una encuesta, pueden llegar a una asamblea, o pueden establecer como lo interno. Esa es una candidatura de consenso. Pero usted, cuando va a unas elecciones internas, es que hay una disputa entre varios candidatos, precandidatos presidenciales, varios precandidatos a diputados, varios precandidatos a corporaciones municipales. Pero si usted va con una fórmula que no está integrada totalmente, sino que lleva en la cúpula, lo más importante, una candidatura única, entonces no hay contienda. No hay contienda, porque ya se sabe de antemano que el candidato presidencial va a ser la persona que por consenso están de acuerdo. Pero lo correcto, lo ideal, debería ser que presentaran ellos
a lo interno como partido a través de una asamblea, una votación, pero no someterse al tribunal electoral, porque incluso esto implica bastantes gastos. Y ya, por ejemplo, la candidata sabe que ella ganó de antemano. Claro. Entonces, porque dicen que hubo un consenso. Ay, ¿y por qué no se ponen consensualmente también con la nómina de diputados al Parlamento, de diputados o de gente de las corporaciones municipales? Esto es un tema que no nos vamos a poner de acuerdo y que en última instancia quien va a definirlo es el Tribunal Supremo Electoral. Mire, decía Buñé en el siglo XIX, comentarista e intérprete del Código Napoleónico de 1804, que cuando la ley es clara, no es lícito eludir su letra sobre pretexto de buscar su espíritu. En buen romance, si la ley es tan clara, ¿por qué andar con vericuetos tratando de buscar qué fue la intención o el espíritu de la ley? Cuando la ley es clara, hay que aplicarla claramente. Ahora, a mí me preguntaron el otro día en HRN, en el Congreso, sobre el primer tema que usted estaba tratando. Yo no sabía que se trataba de la licenciada Lizy Flores Flay, sino que me lo preguntaron en abstracto. Y eso no se puede, porque el voto, cuando usted lo da constitucionalmente, es para una sola persona y un solo voto. Usted no puede dar 3 votos. ¿Y qué pasa con una persona que vaya, por ejemplo, en 4 nóminas de un partido? Entonces usted va a votar 4 veces por la misma persona. Entonces ya ganó también. Y esto es ilegal totalmente. Además de ser ilegal, es inmoral. No es deontológico. No es ético. Cuando yo me di cuenta que se trataba de Lizy, yo dije, Lizy no necesita esta argucia, porque ella es una muchacha popular, es trabajadora, es querida. Y eso va en detrimento de la propia normativa de los estatutos del Partido Liberal de Honduras. Y que se han creído dueños de Honduras, que quitan y ponen gente en las planillas. Este sí, este no. Esta sí, esta no. Eso no puede ser. Ya estas cosas deben cambiar en Honduras. Y el Tribunal Supremo Electoral debe mantenerse firme. Y al presidente Lobo hay que decirle, señor presidente Lobo, usted no tiene mando en el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es autónomo. No depende del Poder Ejecutivo. Déjenlo actuar. Que por primera vez haya de verdad un tribunal, como dice la palabra, supremo electoral. El Tribunal Supremo Electoral es como la Corte Suprema de Justicia, nada más que en materia electoral. No lo presionen. Déjenlo ejercer su mandato, cumpliendo estrictamente la ley. Que por primera vez tengamos instituciones en Honduras de respeto y que no se dejen manipular por políticos de oficio, por caudillos, que solamente hacen una llamada, mire, y ya le dan la orden al que está ahí. Si no, te quito. Si no, te vas. Mira, Armando, a propósito de todos esos temas que usted está apuntando, que tiene toda la razón, yo se los he dicho. Por ejemplo, en todas las encuestas el Partido Nacional, como partido, gana, pero están peleando. Y después de esos pleitos va a haber división. Y después vamos a perder las elecciones si no rectificamos a tiempo. Y cuando estemos en la llanura, nos unimos. Mire, yo quiero expresar algo que mi corazón lo siente y mi mente urge de expresarlo. Es el caso del ingeniero Elvin Santos Ordóñez. Él fue vicepresidente en la fórmula de don Manuel Zelaya Rosales, tuvieron discrepancias y después fue candidato y renunció a la vicepresidencia, el Congreso lo aceptó y antes de las elecciones estaba 15% en las encuestas, o sea que él ganaba las elecciones. Y si no ocurren los acontecimientos que sucedieron, él hubiese sido el presidente de la República, pero él en determinado momento se sacrificó por su país, por su pueblo. Había problemas, yo lo dije en este programa, haciéndole un llamado al presidente Zelaya, que tuviera cuidado. Él es un hombre muy valiente, de convicciones, que él lo siente, hay que respetar ese tipo de ideas. Pero quien lo llevó a la presidencia de la República, él, fue el Partido Liberal de Honduras. Y de repente, después de que vino Chávez, Evo Morales, que vino Correa, que vino la gente de Cuba, allá a la Plaza de la Democracia, Casa de Gobierno, ya no miramos al liberalismo ortodoxo, sino que miramos a César Hahn, a Juan Barahona, y eso molestó al Partido Liberal tradicional. Y entonces, evidentemente, después de los acontecimientos que realmente son lamentables,
porque yo fui el primero que le llamé al presidente Zelaya: presidente, termine su mandato, mire, esto le va a costar y va a haber problemas de patología política. Yo lo dije públicamente y aquí en su programa. Desgraciadamente pasó lo que ocurrió, pero yo creo que la historia no es para guardarla en los libros, en las anaqueles de las bibliotecas, es para no incurrir en los hierros y las aberraciones de los hombres de épocas pretéritas y precisamente rectificar el futuro. Si Libre es un partido que aglutina bastante gente inconforme, en su inmensa mayoría del Partido Liberal, ¿por qué no hacen una estructura completa dentro del marco de la Constitución y se presentan? Y si el pueblo quiere votar por doña Xiomara, que vote, está en su pleno derecho, pero que los caminos previos los recorramos correctamente dentro del marco de la Constitución y las leyes. ¿Por qué no ponerse de acuerdo en una planilla? Van los mejores diputados. ¿Cuántas corrientes son? ¿4 o 5? Son 4 corrientes. Entonces, ¿por qué no pones de acuerdo con los mejores diputados, los mejores alcaldes? Ustedes están expresando meros deseos. Están diciendo de que ojalá que se pongan de acuerdo el Partido Liberal para una candidatura única. La realidad es que no, el partido, todos los partidos. Todos los partidos. La realidad es que existen corrientes. La realidad es que aquellos que alegan siempre que se debe defender la democracia, la Constitución y las leyes son los que dieron el golpe de Estado y que justificaron el golpe de Estado. Pero yo sigo diciendo y el golpe de eso no fue un golpe de Estado. Ya ve, usted no, sigue es que diciendo no, yo soy constitucionalista. Mire, déjeme hablar, maestro. Claro, déjeme hablar. Él fue mi maestro. Maestro, cuando era maestro, hablaba, nos enseñaba, y era buen maestro, derecho constitucional. Pero todo lo que decía, lo ha dicho con sus declaraciones después del golpe de Estado. El golpe de Estado fue declarado golpe de Estado por las Naciones Unidas y la totalidad de las naciones del mundo, por la OEA, por el SICA, por la Unión Europea, por la mayoría del pueblo hondureño. 70% de la gente pensaba que era un golpe de Estado. Después se hizo una comisión de la verdad. El propio presidente de su partido dijo, esto fue un golpe de Estado. Entonces, ¿por qué no constituyente? La comisión de la verdad, aprobada por ustedes, reconocida por ustedes, les tira en la cara el argumento de que fue un golpe de Estado. ¿Por qué seguir negando de que fue un golpe de Estado? Claro que fue un golpe de Estado. Y luego de un golpe de Estado... A mí me dieron un golpe de Estado. Y luego a usted le dieron un golpe de Estado. A usted le dieron un golpe también. No fue al Estado, pero fue un golpe. Pero luego de lo que ha ocurrido en Honduras, ¿cómo puede ser que el tribunal, y justamente retomo sus argumentos, no piense en el problema político que hubo y quiera restringir algo que está claro en las leyes? Porque yo he demostrado aquí, no me han dicho todavía en qué norma está prohibido presentar todas las candidaturas, incluida la de candidatura única, más las demás niveles electorales. ¿Por qué no? Si se trata de una elección, se trata de una ratificación con el voto popular. Porque la elección significa lo contrario de nominar. No estamos nominando a doña Xiomara Castro. Perdón, abogado, tenemos un problemita con su audio. Tenemos que ir a una pausa comercial. Pero continúe. Determinado. Ya estuvo. Ya está. No estamos nosotros nominando a Xiomara Castro como lo hacen los partidos minoritarios, donde no hay diferentes corrientes. Existen diferentes corrientes en el partido, y al existir corrientes, dice la ley electoral, tiene que haber contienda electoral interna, tiene que haber primarias. Al haber primarias, tiene que ir a una elección donde la única diferencia, y eso lo permiten las leyes, lo permite nuestro estatuto, la única diferencia es que Xiomara va a ser votada en cada una de las corrientes. Yo voy por la corriente 28 de junio, yo voy a votar por Xiomara. El voto de Xiomara va a definir dentro del partido quiénes van a ser o qué cantidad de diputados al Parlamento Centroamericano van a salir por los del 28, cuáles van a salir por los de la SRP, MRP y los otros movimientos. ¿Y cuántos votos va a sacar al final ella? Ella va a sacar la totalidad de los votos del partido. Ese es el problema. Ese es el problema. Y es político, lo repito, porque lo que no quieren es que Xiomara pueda llegar a tener 700,000 votos y que el candidato más votado del Partido Nacional saque 300,000 votos o 400,000 votos, y el candidato más votado del Partido Liberal saque 200,000 votos o 100,000 votos. Eso es lo que no quieren.
Mira, hermano. Porque ellos piensan, Pérez no ha terminado, ellos piensan de que eso da una ventaja material con vistas a las elecciones generales. Entonces es un problema político, hay que ser francos en esto. Y no estén diciendo ustedes que está contra la ley lo que se está haciendo, está justamente con la ley. Contra la ley sería que el tribunal dijera lo contrario. Abogado. Yo quiero que termine el abogado Aristides Mejía. Mire, ¿cuántos votos sacó Rafael Leonardo Calleja en el proceso con la alternativa B? Sacó 658,000 votos. ¿Y cuánto sacó el ingeniero José Simón Ascona Oya, que en paz descanse? 422,000 votos. O sea que Calleja era el presidente, de conforme a la Constitución. Bueno, pero con respecto al otro tema, porque yo sí tengo mi punto de vista sobre eso. Cuando hay una situación de golpe de Estado, los golpistas toman el poder. 1956, 21 de octubre, las Fuerzas Armadas quitan al dictador Julio Lozano Díaz y forman una junta militar de gobierno, presidida por el general Roque J. Rodríguez, el coronel de aviación Héctor Carraxel y Moncada y el mayor ingeniero Roberto Galvez Bardos. Ellos toman el poder, fuera Congreso, fuera Corte, y nombran otros. 3 de octubre de 1963, los militares dan un golpe de Estado. Llevan a López Arellano, que era coronel en ese tiempo, a la jefatura del Estado. Suprimen el Congreso de Modesto Rodas Alvarado. Suprimen la Corte Suprema de Justicia de José Pineda Gómez. 1972, 4 de diciembre, vuelve López Arellano con otro golpe de Estado de los militares, deponen el gobierno de la Unidad Nacional del doctor Ramón Ernesto Cruz, desaparecen el Congreso de Martín Agüero Vega, quitan la Corte Suprema de Justicia y gobiernan los militares. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Aquí simplemente una situación que quitaron al presidente. ¿Qué partido siguió en el poder? El Partido Liberal. No, la presidencia del presidente porque había renunciado al presidente para el candidato del Partido Liberal, pero siguió el Congreso, siguió la misma Corte, siguió también el Procurador General de la República, el Fiscal General del Estado, siguió el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, y terminó el periodo del Partido Liberal y fuimos a elecciones. Si hubiese sido un golpe de Estado, ¿qué es lo que ocurre? Hay la convocatoria de una asamblea constituyente porque se ha roto el orden constitucional, pero la Constitución señala el camino. Yo he platicado con el doctor, permítame, déjeme terminar, perdóneme. El doctor Eduardo Stein es guatemalteco, fue vicepresidente de la República, de Berger. ¿Y qué pasó cuando Jorge Serrano Elías quiso cerrar el Congreso? Se reunieron los militares del Congreso y lo quitaron. ¿Y quién ocupó la presidencia para terminar el periodo de Jorge Serrano? Jorge León Carpio, que era presidente del Tribunal Constitucional. Y siguió el gobierno. Entonces, yo creo que hay una situación totalmente distinta. ¿Cuál fue la opinión de el Departamento Legal de la Biblioteca del Senado de los Estados Unidos? De un jurista de ahí. Qué bueno. ¿Y cuál fue la opinión de los juristas de la Organización de las Naciones Unidas? Que la abortaron, que la dieron a conocer y la quitaron. Mire, todo el mundo orbita en derredor de los ideales. Mire, allí en Paraguay hubo una situación conforme a la Constitución. Esa fue conforme a fue rápido. No, aquí la Constitución no establece la destitución del presidente. Mire, no yo escuché. Usted sabe bien, porque usted es maestro de constitucional, no hay un artículo que permita la destitución. Lea el artículo de Jorge Breyer Carías. Y no hay el único error fue extrañar. No hay ningún artículo que permita sacar a un presidente fuera del país. Pero bueno, yo creo que aquí el tema no es ese. Aquí el tema... porque quiero dejar puntual. No hay que desviarnos del tema principal. principal. Usted era presidente del Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Y usted, antes de que se contaran, dijo que el presidente Zelaya había ganado las elecciones. Antes de que vinieran los resultados. Con respaldo de la OEA. Y el presidente Zelaya. Y con todo el informe que había. La OEA pues es la OEA. Pero aquí en Honduras mandamos los hondureños. Con el informe interno que teníamos. Yo escuché al presidente decir que él hizo fraude en las elecciones. No dijo eso. Yo lo escuché. No dijo. Yo lo escuché. No, pero ¿cómo puede decir él dijo
aquí yo sé cómo se hacen las elecciones, porque aquí siempre ha habido fraude en las mesas. Eso fue lo que dijo. No, pero mire, estas cosas no son objeto del diálogo. Nosotros somos amigos y aquí es para debatir civilizadamente. Y estamos haciendo. Dentro del marco de la Constitución y las leyes. Estamos haciéndolo. En eso estamos. Mire, le quiero decir una cosa suplementaria. Yo pienso que el tribunal, cada vez que hay una situación política difícil, que siempre ha ocurrido en Honduras, yo me acuerdo, no solo es el caso de que usted mencionó, sino que antes, se acuerda, se reunía al sector privado, a los obreros y todo para llegar a pactos políticos y que siguiera avanzando la cosa en el país. Tuvimos otra crisis que fue la de la inscripción de Maduro. Maduro es hijo de una ciudadana guatemalteca con padre panameño, nacido en Panamá. La Constitución de la República es muy clara, solo son hondureños por nacimiento aquellos que nacen en el territorio nacional o uno de los dos padres es hondureño. Por lo tanto, el que vino aquí ya crecidito no es hondureño por nacimiento. Mire, yo quiero intervenir. Sin embargo, ahí no lo oí defendiendo la Constitución. Claro que sí. Es que y el tribunal vino y lo inscribió. El tribunal vino y lo inscribió. Permítame hablar. Violando la ley. Permítame hablar. Le voy a dar otro dato, porque yo estoy hablando. Mire, le voy a dar otro dato importante. Y no obstante, no es para molestar ni nada, porque usted es diputado y su jefe político actual, entiendo yo, porque usted está en ese movimiento. No, yo no tengo jefe. Es Juan Orlando. Amigos, es Juan Orlando, ¿verdad? Usted me dijo que usted está en la corriente de Juan Orlando. Sí, correcto. Bueno, Juan Orlando, que probablemente, y lo admito por la información que tenemos, es el que va encabezando ahorita las encuestas en el Partido Nacional, pero no es a eso que me quiero referir. No quieran a Ricardo, ¿va? Juan Orlando va arriba en nuestras estimaciones. Pero Juan Orlando, cuando yo estaba en el tribunal, no podía ser candidato a diputado, porque estaba inhabilitado, porque la cuñada de él era magistrada de la Corte Suprema. ¿Y que ¿Quién fue el primero electo diputado? Se hicieron presiones ahí y toda la cuestión, y yo mismo hablé con él. ¿Cómo votó usted? Yo me abstuve. Es lo correcto. Yo me abstuve, fue lo correcto. Me abstuve porque, mire, yo pienso que esas son tonterías que quedan aún en la Constitución, porque realmente un magistrado, ¿cuál es el espíritu de haber puesto esa norma? Era en tiempos de dictaduras y todo, en que un magistrado podía influir para ser un diputado. Ahora un magistrado no influye en hacer un diputado, es al contrario, es un diputado el que pone al magistrado. Entonces, era absurdo. En realidad, debimos haber reformado la Constitución en ese aspecto y permitir ese tipo de situaciones. Pero el hecho es que el tribunal, en esa ocasión, por mayoría, votó para poner a Juan Orlando. Ahí estamos hablando de situaciones contra las leyes. Aquí estoy hablando de una situación respaldada por las leyes. Mire, dos cosas. Eso que dicen del abogado Juan Orlando Hernández Alvarado es cierto, pero él primero fue diputado y en el Congreso que él estaba, se eligió como magistrada a la honorable abogada María Elena Matute de Hernández. O sea que primero Juan Orlando era diputado. Eso ocurrió también con el ingeniero Carlos Flores, con los hermanos, que uno es doña Vera Rubí y el otro Luis Alberto Rubí, que de repente ella estaba en el Tribunal de Cuentas, que era la Contraloría General de la República, y lo eligieron a el abogado Rubí como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero quiero volver al asunto Maduro. Mire, él analiza el asunto Maduro en el contexto de la Constitución del 11 de enero de 1982. Maduro, como él lo dice y lo dijo, yo creía que le iban a sacar los liberales eso en campaña. Digo, yo nací en Panamá. Mi padre era panameño originario de Curazao y mi mamá era ciudadana guatemalteca. Pero la mamá de mi mamá era hondureña. Entonces, cuando se analizó el tema Maduro, se hizo la luz de la Constitución de 1894, que sí permitía eso. Porque esa gente, cuando estuvo la situación, se rigió por la Constitución del 94. La Constitución del 94 duró hasta 1906. Pero él no apeló a la nacionalidad. Permítame. En que se produjo la Revolución Restauradora. Entonces la Constitución de 1908
es la misma Constitución de 1894, que rigió hasta el 24, hasta en tiempo de Miguel Paz Barahona. Y esa fue la Constitución. Pero le hago una preguntita. Permítame, déjeme que termine. Pero además de eso, siendo presidente del órgano legislativo, el doctor Rafael Pineda Ponce, se interpretó la Constitución de la República en el sentido ese. Para ahí se le permitió a Maduro ser presidente de la República. Dicho sea de paso, el mejor presidente que ha tenido Honduras se llama Ricardo Maduro Lluez. Fue el hombre que logró la condonación de la deuda externa, ayudado con su eminencia reverendísima, Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Matamoros, e iniciado el proceso en el gobierno del ingeniero Flores Falcuzzo. Correcto. Vamos a una pausa y regresamos. Antonio Rivera Callejas, entendemos que por alusión a su candidato presidencial, vamos con usted, abogado. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, Armando. Buenos días al extraordinario amigo, líder de nuestro partido y gran jurista, abogado José Osvaldo Ramos Soto, y un saludo también para el abogado Aristide Mejía. Solo quiero referirme, Armando, a lo expresado por el abogado Aristide Mejía, en el sentido que, según él, las encuestas dicen que Juan Orlando va en primer lugar en nuestro partido, cosa que no es cierta. Creo que el deseo de Aristis y de su partido político libre es enfrentar a Juan Orlando. Creo que eso es lo que a ellos les gustaría, enfrentar al candidato débil de nuestro partido y no al candidato que une nuestro partido. Ese es un deseo muy particular que hay que respetar de don Aristide Mejía. También referirme brevemente, Armando, a lo expresado sobre el golpe de Estado, porque yo comparto con el abogado Ramos Soto. Mire, ya el abogado lo explicó muy claramente, pero la misma Comisión de la Verdad dijo de que era un golpe al Ejecutivo. Que yo tenga entendido, y que me aclaren, el Estado de Honduras constituye 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero hay otro tema que en otro momento lo voy a ampliar, pero sí comparto con el abogado Ramos Soto. Por último, Armando, el abogado Aristide Mejía fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, prominente miembro en ese entonces del Partido Liberal. Y yo creo, fíjese, Armando, que el Partido Liberal le debe mucho a Aristide Mejía. Aristide Mejía, a las 7 de la noche de las elecciones generales de don José Manuel Zelaya Rosales contra don Porfirio Lobo Sosa, con una encuesta a boca de urna, siendo el presidente del tribunal, lo proclamó presidente de la República de Honduras, cuando más del 50% de las urnas no habían sido escrutadas. Es más, no terminaron de escrutarse más de 2.000 urnas y la diferencia fue de un 2%, pero con mucha astucia y con la ayuda de ciertos amigos de él, logró en diferentes estaciones de radio proclamarlo presidente de la República con una encuesta a boca de urna. Solo en Honduras se miran esas situaciones. Nuevamente muchas gracias, y sí decirle que quien va a ganar en el Partido Nacional se llama Ricardo Álvarez, y que se va a enfrentar a doña Xiomara Castro de Libre el próximo noviembre del siguiente año. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, diputado Rivera Callejas. ¿Ustedes quieren que sea ese el candidato de Juan Orlando como para en absoluto, porque realmente el candidato que tiene más estructura y el más sólido y de tradición en el Partido Nacional es Juan Orlando. Entonces, para nosotros es más difícil, creo yo, enfrentar a Juan Orlando que a Ricardo. Por otro lado, Ricardo tiene más vinculaciones con el golpe de Estado que Juan Orlando. Incluso él era el que organizaba las marchas de blanco contra la democracia, y porque ahora dice que es demócrata, pero en ese momento apoyó el golpe de Estado decididamente. Juan Orlando adoptó una actitud más moderada, y la otra cosa es que yo creo que Ricardo, si usted le pregunta, y eso me lo ha dicho un gran político que usted ha mencionado aquí, si usted toma las encuestas a nivel nacional de todos los partidos, probablemente Ricardo sale arriba. Pero como esta es una elección primaria donde solo van a votar los nacionalistas, cuando usted ya va a ver las encuestas del Partido Nacional únicamente, ahí el resultado es diferente. Entonces esas cosas hay que manejarlas, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna preferencia, nosotros estamos seguros de que Honduras quiere un cambio, y ese cambio lo encarnamos nosotros. Entonces cualquiera que esté enfrente
está destinado a perder. Encima de que yo estoy casi seguro de que van a hacer una campaña satanizadora de la izquierda, diciendo que somos comunistas y todo eso, pero eso más bien les va a afectar porque del otro lado van divididos, la derecha va dividida en 6 partidos. Entonces, ¿cómo van a hacer para enfrentar una candidata sólida como Xiomara que Correcto. va a poder ganarle? Bueno, ese es un punto. El otro punto, con relación a lo que él ha dicho, yo creo de que en la elección del 2005, cuando ganó Manuel Zelaya, nosotros estábamos en desventaja en ese tribunal. Los 2 del tribunal votaban en contra mío. Y casi todas las resoluciones ellos las ganaban prácticamente, en decisiones que eran cruciales. Cuando yo doy la declaración, yo me amparo en información de todo tipo, en información interna. Correcto. Y solo quiero agregar una cosa, la tradición en Honduras ha sido muy civilizada. Si hay una de las campañas más duras que hubo en Honduras, y yo la viví, fue contra este caballero. Yo era miembro de la comisión de campaña de Carlos Roberto Reina. Fue una campaña durísima, se acuerda usted, ¿verdad? Llegaron a cosas de tipo personal, había un problema de fondo ideológico también, porque no era el sector conservador del Partido Liberal, era el sector progresista enfrentado con la derecha del Partido Nacional. Y sin embargo, Osvaldo Ramos Soto fue un caballero en reconocer a las pocas horas de ver los resultados que Carlos Roberto Reina había ganado la presidencia. Él reconoció que eso es lo que se quiere en una democracia. ¿Qué pasó en ese entonces? El Partido Nacional, cuando yo estaba en el Tribunal Electoral, no quiso reconocer la victoria de Manuel Zelaya y el país se abocaba a una crisis. Y para evitar esa crisis hubo que tomar varias medidas. Yo consulté para eso con el propio presidente Maduro, que estuvo de acuerdo conmigo. Consulté con la Embajada de Estados Unidos, que siempre tenía opiniones ahí y que es una embajada muy importante, que tenía un delegado ahí, y otros países que son amigos de Honduras, que siempre están observando el proceso electoral, la OEA y todo. Entonces yo no veo qué fue lo que fue fraudulento ahí, si nosotros estábamos en ventaja total en ese tribunal. Abogado. Vea, con respecto a mi partido, yo amo a mi partido, como amo a mi patria, y respeto la libertad que tienen los demás partidos de participar. Pero en democracia, yo no quiero tener un partido el día de mañana que le niegue y le conculque al país los medios de comunicación para expresar sus criterios. Ni quiero volver a que se repitan las situaciones del gobierno del presidente Zelaya, cuando habiendo un Tribunal Supremo Electoral dice que hizo una encuesta por medio de la Oficina de Censos y Estadísticas, que eso no es para eso. Y dice que lo quitaron por hacer una encuesta, y eso no es cierto. Era toda una elección. En cuanto a la situación del partido, yo agradezco al abogado Antonio César Rivera Calleja su participación. Él está con Ricardo, que es un buen líder, es un buen dirigente, es un gran amigo. Yo estoy con Juan Orlando, que también es un buen amigo, es un gran nacionalista. Yo estoy hablando con todos ellos que construyamos la unidad partidaria. Porque si vamos unidos nadie nos va a ganar. Pero si estamos separados somos fácil presa y la democracia puede perder mucho en el país. Ahora, con respecto a lo que decía Antonio César Rivera Callejas de lo que ejecutó mi querido amigo Aristides Mejía, pues fue cierto, fue un hombre muy hábil, manejó, a pesar de que dice que estaba 2-1 en el tribunal, perfectamente las elecciones. Él dice que fue una encuesta de una compañía argentina, pero lo hizo. Y yo creo que el presidente Zelaya y toda la gente está muy agradecido, porque yo creo que Messier Leclerc de Tremblay, la eminencia Gris, Fouché y Maquiavelo, pues adornan su personalidad y los ha estudiado muy bien. Bueno, en los mensajitos dice, lo que la ley no prohíbe lo permite. Xiomara Castro solo aspira a un cargo, esto es político, no jurídico. Acuérdese que 3 de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron nombrados en contra de la ley. Hay que decir la verdad, no me meto a estudiar derecho por maestros como Ramos Soto, que tergiversa temas de su propia cátedra, atentando contra el sentido común de toda la hondureñidad. Lamentable. A mensajitos que no omitan comentar el reglamento del Tribunal Supremo Electoral, es vital. Quiere decir que no me puedo
inscribir en dos movimientos como candidata a alcalde? Pregunta alguien por acá. Con el perdón de Arístides, ¿qué condición moral de decir si es correcto o no cuando fue uno de los soldados del fraude electoral que llevó a Zelaya al poder, como el mismo Zelaya nos dijo que ganó con el 10% de fraude? Arístides era presidente del tribunal, por eso avala el consenso. Amigos, por favor, dice, buen día amigos, por favor, ya olvidemos ya lo del pasado, eso no genera nada, y diga que dejen de hablar babosadas. Ellos querían quedarse a huevos en el poder, da pena, les debería de dar. La actitud que está tomando el Partido Libre es ejemplo más claro que el problema de Honduras no es su constitución, sino que nadie quiere cumplir sus leyes. Libre se ha acostumbrado que todo lo quiere y consigue a base de chantaje y amenazas, pero dura lex es ex lex. Y dígale a todos los periodistas que aspiran a ser diputados por Libre que no le sigan metiendo más miedo a este pueblo con amenazas de que va a correr sangre si no inscriben a Xiomara Zelaya. Lo de Libre no se puede esperar mucho, pero Lisi, por ética y amor a Honduras, debería decidir cuál es el movimiento que integrará. Los estatutos del Partido Liberal son serios y se deben respetar. Dejen a Libre que sigan siendo irrespetuosos. Ya no les hagan propaganda gratuita si nacen como mártires políticos. Arístides, como todos, bueno, cómo se pelean con el dinero no es de ellos, les vale hacer las internas que quieran. El hecho está en que el Tribunal Supremo Electoral va a definir en las próximas horas, abogado Ramos Soto, bueno, esta semana diríamos, esta situación, y lo que se quiere pues es evitar que el país de nuevo pues, por la razón que sea, pues vamos a caer en una crisis. ¿Cuál es, a su juicio, cuál podría ser una salida a esta situación que se está dando? Sencillamente cumplir la Constitución y la ley. Los compadrazgos, los arreglos fuera de la ley no tienen ningún valor. Y repito la frase celebérrima de Modesto Rodas Alvarado: la ley es el único aglutinante de la sociedad. Obremos dentro del marco de la ley, cumplamos la ley y estaremos fortaleciendo el Estado de Derecho y la armonía dentro de la sociedad hondureña. ¿Por qué no cumplen la ley ustedes en este caso entonces, abogado Arístides Mejía? No acepto que usted diga que no cumplimos la ley, es al contrario, porque a mí lo que me parece que... Le leí el artículo, ¿usted tiene la ley electoral ahí? Sí. ¿Puede leer, por favor? Yo se lo puedo leer, más bien 116. ese artículo es el que nos faculta, más bien. Ese artículo no es el 116, no es así como salió ahí. Correcto. Dice, requisitos para la inscripción de movimientos. Tendrán derecho a participar en elecciones primarias los movimientos internos que inscriban candidatos a la fórmula de presidente y designados a la presidencia de la República, cosa que vamos a hacer. Nómina de candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano, nóminas a candidatos a diputados al Congreso Nacional y nómina de candidatos a miembros de corporaciones municipales en la más de la mitad de departamentos y municipios del país. Pero ahí mire, Arístides está dando la razón. Cada movimiento tiene que presentar fórmula completa. Fórmula completa. Y ahí quieren presentar una la fórmula vamos a presentar completa. Y luego... repitiendo la candidata. Luego, y por supuesto, ¿cuál es el problema? Porque nuestros estatutos lo permiten. Incluso, le voy a decir, lo que usted leyó del Partido Liberal, lo que prohíbe el Partido Liberal en el artículo 9 es que la persona se postule para cargos diferentes. Eso sí quedó prohibido en la ley electoral. Eso está en la ley electoral y está aquí reproducido aquí. Es decir, antes usted podía ser candidato a la presidencia y candidato a diputado. Sí, eso lo reformamos. Y eso se reformó. Y candidato a alcalde. Y candidato a alcalde y diputado. Es decir, que alguien quería que si perdía en una, ganar en otra. Pero un consenso, que es deseable además, debe de someterse a la ratificación popular. Y nuestros estatutos, lo repito, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, revisado y dictaminado de que no contravenía ninguna de las leyes ni de las convenciones internacionales, dice claramente en su artículo 102, los movimientos internos podrán realizar acuerdos en todos los niveles electivos en las elecciones internas y primarias, las que se deberán inscribir en la mesa amplia previa a la Comisión Nacional Electoral y antes de que éste envíe sus planillas oficiales al Tribunal Electoral.
los estatutos. Del que Partido son, Libre. Sí, que son ley de la República. Aquí decía la Solo quiero, no pueden estar por encima de la pero es que no están por encima, están acorde, porque Peor de la ustedes, Constitución. ninguno de ustedes me ha señalado cuál artículo de la Constitución y de la ley electoral se opone Usted acaba a de leer el artículo 116, que Y es habla de que donde cada movimiento debe tiene, presentar números claro, completas. y vamos a presentarlas completas. Cada Con la movimiento, misma candidata presidencial. eso no lo prohíbe la ley. No, ¿Dónde pero está prohibido? Eso es lo que la ley dice. No dice, Eso no la está ley. prohibido. Y les leo. La Comisión Nacional Electoral podrá aceptar la inscripción de candidaturas únicas en todos los niveles electivos. Eso es Pero eso lo dice el ley estatuto del partido. específica para regular el funcionamiento interno, que lo respalda la Constitución de la República, que dice cada partido tiene derecho a regular su funcionamiento interno, con tal de que no vaya contra un precepto democrático. ¿Qué es no ir contra un precepto democrático? Que un partido, por ejemplo, de ideología nazi, digamos, o comunista, venga y diga, nosotros propugnamos para que solo la gente de raza blanca puedan tener tales y tales y tales derechos. Esos serían los nazis. Eso está prohibido por la Constitución. O los comunistas, que dicen, solo valen las iniciativas a favor de tales clases sociales. Tampoco está permitido. Porque no hay distinción entre Porque mujeres y hombres. No hay distinción, es decir, nuestras leyes no permiten ese tipo de cosas. Pero la ley sí permite que, de acuerdo a sus estatutos, un partido se autorregule en el sentido de que puedan participar como candidatos únicos en candidaturas de consenso. Entonces no veo realmente, Armando, en qué se está basando el tribunal, si es que lo va a hacer así, porque no se ha pronunciado de forma definitiva, para justamente crear una crisis nacional, que es lo que el presidente Lobo trata de advertir. Mire, presidente Lobo, no sé si estas son mis Mira, el palabras presidente finales. Lobo no tiene que meterse en cosas del Tribunal Supremo Electoral. Su presidente, que es de su partido Es y suyo presidente también, de todos los hondureños, de todos los hondureños, y su presidente en particular, porque es del Partido Nacional. Ya que usted Ha dicho, subió que ganara. ha dicho lo siguiente, mire, él ha venido, encontró un país dividido tras el golpe, realizó pasos para la reconciliación nacional. La reconciliación nacional solo se puede hacer con el cese de hostilidades y con que haya justicia. Los procesos de reconciliación en todos los países tardan 10 años o 20 años, cuando ha habido crisis de este tipo o rupturas constitucionales o guerras civiles. Una vez que él hizo eso, buscó el reconocimiento internacional, lo logró. ¿Cuál es la culminación correcta de esta fase de la crisis hondureña? Tener elecciones transparentes y libres, sin zancadillas, sin hacerle problemas a la Dentro del marco de la Constitución. dentro del marco de la Constitución, Claro. como lo he dicho, sin zancadillas, y sin hacerle problemas a la participación democrática. Entonces él, como presidente, está preocupado por el curso general del país. Y el presidente tiene derecho a dar su opinión. ¿Por qué se le va a vetar a un presidente dar esa fue una opinión de él? Él no le dijo al tribunal, le doy una orden. Entonces, cualquiera que opine sobre este tema podrá entender de que en Honduras la única salida para mejorar la situación en que nos encontramos, y por suerte ese fue el camino que se eligió y no el de la confrontación violenta, es las urnas, es ir a votar a las urnas democráticamente y que resolvamos nuestros problemas de forma democrática. Correcto. Vea, yo estoy de acuerdo con eso, pero respetando la Constitución y las leyes. Acaba de morir un activista de la resistencia cubana, Osvaldo Payá. Presentó 25,000 firmas al Congreso para que se abriera y ni siquiera le consideraron lo que él presentó. Claro. Y eso es un derecho humano, pues. Ya regresamos. Por favor, abogado José Osvaldo Ramos Soto. Muchas gracias, licenciado Armando Villanueva, para invitarme a esta Universidad del Pueblo y tener la oportunidad de platicar con mi exdiscípulo en los claustros de la antañona Facultad de Jurisprudencia de nuestra alma mater, el abogado Aristides Mejía, Tito, como cariñosamente le llamamos sus amigos, y un saludo para su madre, mi gran amiga Orfilia, allá en San Pedro Sula. Podemos discrepar, es normal en una democracia y entre gente civilizada, pero lo importante es al fin y al cabo dialogar. El diálogo es el mejor instrumento, la mejor herramienta para ponerse de acuerdo.
Y también como jurista yo aspiro a que se respete la Constitución y el ordenamiento jurídico. Y lo felicito por defender así a sus amigos y a su partido. Muchas gracias. Abogado Aristides Mejía. Bueno, Armando, ha sido un gran gusto volver a este canal luego de una ausencia de 3 años. Te felicito porque estás, después de haber tomado una posición muy clara con relación al golpe, abriendo el canal a otras personas que no piensan igual a ti. Eso le va a hacer mucho bien al canal, porque cuando uno ve esos mensajes, por ejemplo, lo que yo digo es solo tienen como el 20% de la audiencia, pareciera, ¿va? Porque solo los de un tipo de pensamiento vienen y contestan ahí. El hecho de que vaya alguien de otra corriente y que esté dándole pluralismo al canal, va a abrir hacia otros sectores que actualmente han migrado hacia otro tipo de misiones. Sin embargo, yo creo que este es un canal que está llamado a ser un centro de debates. Me ha gustado mucho debatir con mi maestro de la facultad y diputado al Congreso Nacional del partido contrario al que yo he tenido antes y al que tengo ahora. Creo que nosotros hemos fundamentado bien la argumentación. Discrepo en una cosita más. Maduro no creo que fue un gran presidente. Fue un presidente que terminó una presidencia pero muy pálida, muy poco lucida, que permitió al Partido Liberal volver al poder. La condonación principal de la deuda se comenzó en el gobierno de Flores, continuó, es cierto, en el gobierno de Maduro, y la más grande se hizo bajo el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que es de 1.300 millones del BID, que se logró de forma inédita porque el BID generalmente no hace condonaciones. Eso es lo que él hizo al ir a convencer a Lula y otros gobernantes de América Latina para que le apoyaran. Creo que esta elección no debe de tratar, y aquí hago con esto mis palabras finales, tanto de volver al pasado, ese pasado que sigue afectando como un fantasma a todos los espíritus hondureños. Es al contrario, la elección debe ser una fiesta cívica que una de nuevo a los hondureños y que haga que los hondureños aceptemos el resultado y que sea lo más democráticamente posible. Si una candidatura a diputación, a la presidencia, va apoyada por varios movimientos, que sea así. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Bien, muchas gracias a nuestros invitados esta mañana acá en su foro Canal 10. De nuestra parte solamente decimos, bueno, primero aclarar, en Canal 10 y sobre todo aquí en el foro han pasado diferentes miembros reconocidos de la resistencia. El mismo Aristides Mejía hace algún tiempo pasado lo habíamos invitado, pero no había podido estar. Así que no es el Canal 10 se caracteriza por ser abierto en esto. No, obviamente han habido problemas que todo el mundo los conoce. Por eso dije que lo has abierto. Que poco a poco se van a ir superando. Que me invitaste hace Pero sí decimos, el Tribunal Supremo Electoral está llamado a hacer cumplir la ley. Y el presidente de la República, que es presidente de todos los hondureños, está consecuentemente llamado a respetar cualquier decisión que tome el Tribunal Supremo Electoral, pero no solamente eso, sino apoyar la institucionalidad del país, porque es en eso donde se fundamenta y donde se consolida el respeto a la ley. Como decía el abogado Osvaldo Ramos Soto hace un momento, citando al señor Modesto Rodas Alvarado, que lo decía, la ley es el marco aglutinante de la sociedad. Fuera de la ley, todo. Fuera de la ley, nada, perdón. Dentro de la ley, todo. Obviamente en esto vamos a esperar el fallo que en su momento va a emitir el Tribunal Supremo Electoral. Gracias por estar con nosotros. Continúe con nuestra señal en unos segundos. Más noticias aquí en Canal 10. Buenos días.